Hola, ¿qué tal? Mi nombre es René Nicolás Quijada Romero. Yo soy estudiante de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y me da muchísimo gusto poderles dar la bienvenida a la charla llamada Espacio de Fases y Ecuaciones Diferenciales, Caminos, Pandemias y Animales en el Congreso de la Sociedad Mexicana, Sociedad Matemática Mexicana número 54, en el espacio llamado De Joven a Joven. Entonces, la charla va acerca de un área de las matemáticas llamadas ecuaciones diferenciales. No vamos a hablar de conceptos técnicos ni de cosas que se ven ya a nivel universidad, sino que quiero platicar de un concepto que más adelante les voy a decir cómo se llama. Pero pensando que ahorita estamos en la prepa, que no sabemos mucho acerca de cálculo ni de las cosas que se ven muchísimo más lejanas, más allá de lo que estamos haciendo ahorita a este nivel, que seguramente es un poquito de álgebra, de resolución de ecuaciones, a lo mejor incluso un poquito de cálculo, me gustaría que comenzáramos a evocar un par de las ideas que nos vienen a la cabeza cuando nosotros escuchamos estas dos palabras, ecuaciones y la palabra ecuaciones y la palabra diferenciales, cuando estamos en la prepa. Entonces, algunas de las cosas que seguramente a mí se me hubieran venido a la cabeza en ese entonces eran, por ejemplo, la fórmula general, comenzábamos a ver que en las matemáticas podíamos meter números por ahí, signos más, signos menos, también hablábamos acerca de gráficas y nos presentaron un bicho bien extraño que le llamaban plano cartesiano por un tipo que se llamaba René, así como yo, eh, y donde poníamos muchos puntitos y dibujábamos líneas. Y también hablábamos acerca de, por ejemplo, la ecuación de segundo grado y decían, tienes que encontrar a X. Eso es lo que a mí se me viene a la cabeza cuando escucho la palabra ecuaciones y cuando estoy en los zapatos de mi yo del pasado cuando estaba en ese momento, en ese nivel educativo. Y ya un poquitito más cerca de que terminara esa etapa de mi vida, comencé a estudiar un poquito acerca de cálculo y es probable que ustedes, dado que están aquí, sepan un poquito de cálculo y entonces conocen algunas cosas acerca de él. Por ejemplo, saben a lo mejor derivar algunas funciones que van del espacio de los números reales a los números reales, o a lo mejor están bien empapados de esa forma de ver a la derivada como la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una curva. Entonces, esas son algunas cosas que a mí se me vienen a la cabeza cuando estoy en mis zapatos del pasado y cuando escucho esas dos palabras, ecuaciones y diferenciales. Por supuesto, cuando se estudia este tema con más formalidad, ya se tiene un poquito de formación que se comienza a formar durante los primeros semestres de la universidad. Pero vamos a hablar de un concepto bien, pero bien padre de las ecuaciones diferenciales y que al final veremos un poco de sus aplicaciones, que se llama espacio de fases. Y a las personas que estamos estudiando ciencia o a la gente que ya está un poco más avanzada que nosotros, que nosotras, les encanta ponerle nombre elegante a las cosas. Y esos nombres elegantes tienen una razón de ser, por supuesto. Pero yo pienso que cuando uno está comenzando a estudiar estas cosas, más vale usar palabras que nos sean un poquito más familiares. Y entonces el espacio de fases no es más que una forma elegante de llamarle a un diagrama muy pero muy especial, que se usa en ecuaciones diferenciales y que se estudia ya con el tiempo. Entonces, ese concepto lo vamos a dejar reposando tantito y ahorita lo vamos a utilizar para resolver un problema bien chido que viene en el libro Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de Arnold, Vladimir Arnold, de la editorial Springer en el año 1984, tercera edición. Y el problema está planteado por un sujeto que se llamó N. Konstantinov y dice lo siguiente. Podrá parecer, ahorita que lo leamos, que no tiene mucho contenido matemático, más que por ahí aparecen unas letras y un número. Pero este problema puede ser un germen, una semillita para hacer nacer ideas impresionantes. Y es el problema número uno del libro. Cuando uno avanza un poquito más en el libro, las cosas se ponen bastante complicadas, demasiado rápido, pero se empieza suave para comenzar a introducir esas ideas y yo quiero presentárselos porque pienso que cuando uno comienza a quitarse el miedo de explorar estos nuevos terrenos de la matemática, de pronto dejan de ser tan intimidantes como pensábamos y resulta que son nuestras amigas y que nos ayudan a poner en palabras la solución a problemas que seguramente nosotros sabemos de manera intuitiva, como de una intuición que tenemos de cuál es la respuesta, pero no sabemos cómo resolverlo o cómo poner en palabras la solución. Entonces vamos a leer el problema con cuidado y después vamos a resolverlo. Entonces, una primera lectura. Leer es muy importante cuando uno quiere resolver un problema. Dos caminos que no se intersecan llevan de la ciudad A a la ciudad B.
Se sabe que dos carros viajando de A a B por diferentes caminos y unidos por una cuerda de cierta longitud menor a 2R son capaces de viajar desde A a B sin romper la cuerda. Y la pregunta ¿es posible que dos carretillas circulares de radio R, cuyos centros se mueven sobre los caminos en sentidos opuestos, una hacia otra, pasen sin tocarse? Spoiler alert, no, no es posible. Para llegar a esa conclusión, vamos a leer con un poquito más de cuidado el problema. Cuando estamos en la prepa, cuando estamos en la universidad, a veces nos confiamos y decimos que ya sabemos leer y de pronto nos damos de topes porque resulta que leímos algo mal. Entonces, más nos vale andarnos con cuidado para que todas las cosas marchen como deben de marchar. Entonces, vamos a leer, vamos a hacer énfasis en algunas partes del problema y después voy a presentar unas imágenes que van a ayudarles a entenderlo un poquito mejor. Entonces, en su mente vayan construyendo junto conmigo el siguiente escenario. Imagínense dos caminos, ¿ok? Lo que son dos caminos. Y entonces, estos caminos en su mente, por los cuales pueden pasar gente, o coches, o caballos, pues jamás se van a tocar, no se intersectan. Jamás se van a tocar, jamás se van a cruzar. Están siempre como que separados. Y entonces resulta que esos dos caminos nos van a llevar de un lugar a otro lugar, de la ciudad A a la ciudad B. Esa es la primera parte. La segunda parte que ahorita estoy marcando en azul es sumamente importante. Es algo que nosotros vamos a llamar un poquito más adelante hipótesis. Dice lo siguiente, lo que ya leímos. Lo que sabemos es que dos coches pueden viajar ambos partiendo desde la ciudad A hasta la ciudad B por estos dos caminos, cada uno en su propio caminito, y entonces viajan de una ciudad a otra ciudad juntos, parten del mismo lugar. Y estos dos cochecitos están unidos por una cuerda, a lo mejor es un lacito que tiene cierta longitud y esa longitud es menor a 2R. Entonces, si por ejemplo R es igual a 4, entonces la longitud total va a ser 8 y su longitud va a ser menos que 8, a lo mejor 7.3 o 6 o 5, no sé, pero es menor estricto a 2R. Y nosotros sabemos que pueden viajar desde A hasta B y jamás de los jamás se rompen la cuerda. Y la pregunta que nos hacen es si dos carretillas circulares de radio R, cuyos centros se mueven sobre los caminos en sentidos opuestos, es decir, ya no empiezan del mismo pueblo, uno empieza en el pueblo A y otro en el B, son capaces de ir de ese pueblo a su contrario sin tocarse. Una cosa importante que nos va a ayudar a resolver el problema es que podamos tener en nuestra cabeza la situación que está ocurriendo. Entonces, estamos pensando en pueblitos, donde hay ciertos caminos que ahorita les voy a presentar para que el problema tenga sentido. Entonces, un lugar donde uno puede encontrar caminos que no son necesariamente carreteras es, por ejemplo, acá en el Ajusco, en el sur de la Ciudad de México. Entonces, imagínense que por aquí hay dos pueblitos y entonces ahí están esos caminos que nos van a unir a los dos pueblos. Y entonces a lo mejor estoy suponiendo que todos sabemos que es una carretilla, pero aquí hay una imagen por si las moscas. Una carretilla es este instrumento donde se puede transportar material o cualquier cosa que deseemos. Y ahora el problema nos está diciendo que vamos a trabajar con una carretilla circular. Como pueden ver, no somos los mejores dibujando, las personas que estudiamos ciencia, y en el lado derecho hay una carretilla circular vista lateralmente. Vista desde arriba se ve como un círculo así, tal cual. Y en el centro de esa carretilla de la carretilla circular, está nuestra llanta que se está moviendo sobre los caminos. Y lo que es súper importante para resolver este problema es que tengamos noción de qué clase de caminos estamos hablando, porque si nos imaginamos dos carreteras así grandes y separadas, se nos cae todo, o sea, no vamos a ser capaces siquiera de entender qué vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a pensar en un camino rural como en el cual le estoy poniendo aquí. A lo mejor estamos tomando la foto desde el pueblo A y allá a la lejanía está el pueblo B. Y por ahí es donde van a transitar tanto nuestros cochecitos, ambos partiendo del mismo pueblo. Muy bien, pues ya pasamos a nuestro pizarrón y ahí está el problema anotado para que no lo perdamos de vista. Entonces vamos a analizar las cosas primero en el mundo real y después las vamos a pensar en la mente del grupo. El grupo somos ustedes y yo, en la mente como de la gente que está haciendo matemáticas en este momento. Entonces, en el mundo real, aquí yo dibujé unos caminos arbitrarios en la parte izquierda del pizarrón, unos caminos arbitrarios, donde está muy loco, está mal dibujado, pero ese es un camino que a mí se me ocurrió y a ustedes les pediría que en su mente se imaginen el camino que ustedes digan, gusten y manden, no importa.
Y ahí van a estar transitando nuestros dos cochecitos, que van a estar siendo jalados en este caso por unos caballitos, que están pintados en color azul, y están unidos por una cuerda naranja que en total mide 2R. R es una distancia que ustedes gusten. 4, 8, 16, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ustedes digan, gusten y manden. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es abstraer las ideas principales de ese diagrama y lo vamos a poner en un diagrama un poquito más limpio. El que está en la parte derecha que dice en la mente del grupo. Entonces, en el diagrama de la derecha, nosotros tenemos, digamos, tres fotografías desde arriba de la situación que tenemos a la izquierda. La cosa es que vamos a extender nuestros caminitos, que están todos raros, y los vamos a hacer líneas rectas perfectas, que van a medir en total 1 kilómetro. No importa si son 2 kilómetros o 100, para efectos del problema esto nos va a ayudar muchísimo. Y entonces los puntitos de color azul son nuestros caballitos, que están unidos por nuestra cuerda naranja, que siempre mide menos que 2R. Entonces, nosotros empezamos en 0 a la izquierda y nos vamos a 1 a la derecha. Y con un metro, con un flexómetro, con una regla, con lo que ustedes prefieran, van a medir la distancia desde el punto izquierdo hasta donde está nuestro puntito de color azul. Entonces, en la primera cajita de hasta arriba, nuestro caballito del primer camino está separado del pueblo 1, 0.2 kilómetros, y el segundo caballito, 0.23 kilómetros. Estamos midiendo esas flechitas que están dentro de las cajitas. En la siguiente, uno está separado 0.42 y el otro 0.40. Y en la siguiente 0.70 y 0.66. Estamos midiendo la distancia desde el pueblo 1, desde el pueblo A, hasta nuestros caballos, por separado y habiendo extendido nuestras líneas. Entonces, si se dan cuenta, para cada fotografía que tenemos, estamos teniendo una pareja de números. La separación al pueblo A del primer carro y la separación al pueblo A del segundo carro. 0.2, 0.23, 0.42, 0.40, 0.70, 0.76. Y ahí tenemos nuestras parejas de números ordenadas un poquito más bien, mejor, entre paréntesis y con una coma. Cada pareja de números entre paréntesis nos está dando una fotografía de lo que tenemos acá arriba. Entonces, algo que seguramente ustedes saben es que existe algo que nosotros conocemos como el plano cartesiano, que es un lugar donde nosotros podemos dibujar cosas. Si no se acuerdan, aquí a la izquierda yo tengo un diagrama de un plano cartesiano y entonces tenemos dos ejes, el eje X1 y el eje X2. Cada puntito que está aquí nos está diciendo dónde está ubicada este punto. Nos dice, la primera coordenada nos dice, muévete un pasito a la derecha y la segunda coordenada nos dice, muévete un pasito para arriba. De la misma forma con este, muévete 3 pasitos a la derecha y muévete un pasito para arriba. Y ustedes pueden decir exactamente dónde está cualquier punto diciendo, me voy a mover tanto a la derecha y tanto para arriba. ¿Sale? Entonces, esas coordenadas que pusimos arriba, las podemos dibujar en este plano que puse a la derecha. En el plano que tengo en la derecha, puse los 3 puntitos que teníamos y los conecté así como se me dio la gana. ¿Sale? Entonces, algo que es muy importante es que en el eje X1 nosotros estamos viendo qué tan separado del pueblo 1, del pueblo A, está nuestro primer caballo. Y en el eje X2 estamos viendo qué tan separado está del pueblo A nuestro segundo caballo, las coordenadas. Entonces, por ejemplo, nosotros nos vamos a fijar en este puntito que tenemos aquí, el 0.35, 0.3. Vamos a nuestra abstracción y decimos, el primero está a 0.35 y el segundo está a 0.33. Y nos subimos un nivel más y decimos, ya en el mundo real, a lo mejor aquí está a 0.35 y está a 0.33. Entonces son caminos diferentes y son dibujos distintos lo que estamos observando arriba y lo que estamos observando abajo. Lo que estamos observando arriba son las posiciones, las separaciones desde el pueblo A hasta nuestros caballos como parejas de números, así como lo hicimos de acá arriba para acá abajo. Y ya en este punto lo estamos observando en nuestros caminos de verdad. Entonces ahora va una pregunta. ¿A poco no? Todos los recorridos posibles para los caballitos a fuerzas empiezan en 0, 0 y acaban en 1, 1, porque los dos empiezan desde el mismo lado. Entonces aquí dibujé uno muy particular para ilustrarlo. Entonces aquí van parejitos, van parejitos, van parejitos nuestros caballos, van avanzando, van avanzando, van avanzando, van avanzando. Y entonces, donde está este punto naranja, para haber llegado a este punto naranja, el caballo 2 tuvo que haber avanzado más haberse separado más. Después se quedó más o menos quietecito y el segundo caballo lo alcanzó y otra vez se fueron parejitos, ¿sale? Entonces, lo que estamos viendo en nuestro diagrama
en nuestro dibujito de color azul son las separaciones y más o menos como un video de cómo se están moviendo nuestros caballos. Y ahora nos preguntamos, ¿qué rayo significa ir de regreso? Ujú. Con el problema de las carretillas. Nos decían que una empezaba en el pueblo A y una en el pueblo B. Significa que una empieza en el 1, a separación 0, y la otra empieza a separación 1. Una empieza a separación 0 y otra empieza a separación 1. Y entonces ir de un lado hacia otro significa que una empieza aquí, termina acá, y una empieza acá y termina acá. Y si se dan cuenta, siempre de los siempre vamos a empezar aquí, en este punto, y vamos a acabar por acá, en este punto. Que las carretillas no se vayan a tocar significa que mínimo debe haber una separación de 2R entre sus radios, mínimo, porque cada carretilla tiene de radio R, nos dijo el problema. ¿Pero qué pasó? Que nuestros caballitos como a fuerzas están separados por nuestra cuerdita, que mide menos de 2R, entonces si nosotros intentamos conectar los centros de las carretillas que están avanzando por ahí, jamás de los jamases va a ser posible que no se toquen, porque a fuerzas miden 2R de separación entre sus centros y la cuerdita mide menos de 2R. Entonces, no importa qué camino verde sigamos, siempre de los siempres vamos a intersectar algún punto en algún momento un camino de los caballitos. Como este de aquí, como este de acá. A lo mejor queríamos irnos acá, muy campantes, pero a fuerzas tocamos por aquí. En conclusión, no es posible. Y nosotros representamos nuestras ideas en este diagrama para poder argumentar que no era posible. Por último, me gustaría cerrar platicándoles acerca de unos ejemplos donde las ecuaciones diferenciales entran en juego y donde también nosotros podemos tener un espacio para usar precisamente el concepto de espacio de fases. Para pasar a los 3 ejemplos que les tengo preparados, me gustaría decirles un poquito más formalmente qué es, para entenderlo y nos llevemos a algo, digamos, más en concreto. Entonces, un espacio de fases es una herramienta mediante la cual nosotros podemos representar variables de interés para analizar el comportamiento de un sistema. Y eso está bien chido porque todo en el universo se trata de sistemas. Desde un sistema, tal vez eso no es muy matemático, pero desde un sistema familiar hasta un sistema termodinámico, pasando por sistemas ecológicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, el primer ejemplo que les tengo preparados es el diagrama de fase de alguna representación particular de algo que se llama en ecología el modelo de Lotka-Volterra, que nos dice cómo puede evolucionar una población de zorros y de conejos. Entonces, esos dibujitos y esas flechitas que pueden ver ustedes en nuestro plano cartesiano nos está diciendo cómo decrece el número de zorros, perdón, y entonces comienza a aumentar nuestro número de conejos, y mientras más conejos hay, de pronto comienza a haber más zorros y entonces uno decrece y el otro crece y así nos vamos. Entonces las ecuaciones diferenciales y el espacio de fases nos ayuda a interpretar cosas como esta. También, esto a lo mejor no es tan gráfico, pero las ecuaciones diferenciales entran en juego para explicar, por ejemplo, modelos epidemiológicos. Nosotros estuvimos muy familiarizados con modelos epidemiológicos durante este último año y medio que llevamos en la situación del COVID-19. Ustedes pueden consultar, por ejemplo, el modelo epidemiológico del gobierno de la Ciudad de México para analizar la pandemia con este sistema de ecuaciones diferenciales que está puesto en la pantalla. Y el último ejemplo que me gustaría ponerles para cerrar es algo de mi área, que es de la física. Y entonces aquí nosotros tenemos en un espacio de fases a la posición contra la velocidad. Imagínense, por ejemplo, que esto se trata de un resortito, de alguna especie de resortito o de un péndulo, no lo sé. Y entonces nosotros empezamos hasta la derecha con una velocidad muy, muy pequeña. Y conforme más y más y más nos comenzamos a mover hacia la izquierda, nuestra velocidad aumenta y cuando llegamos hasta la izquierda, nuestra velocidad es 0. Y entonces ahora nos vamos para el otro lado y regresamos y nos vamos y regresamos. Y esos circulitos nos está diciendo que una variable aumenta y la otra disminuye hasta que nuestro sistema se queda quieto. Entonces, esos son los ejemplos que les quería presentar acerca de ecuaciones diferenciales y dónde está presente el espacio de fases. Y yo espero que en su formación, en un tiempo no muy lejano, puedan ustedes conocer un poquito más acerca de esta rama de las matemáticas que es muy pero muy chida, que nos ayuda a modelar cosas del mundo real en áreas bien diversas como lo acaban de ver, desde ecología hasta física. Y en caso de que tengan dudas, seguramente las tendrán,
pues estoy abierto a responderlas. Muchísimas gracias por la atención y espero que sigan disfrutando este tiempo durante el Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana. Hasta la próxima.